Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas, aquí arrancamos este espacio de actualidad del Club Deportivo Castellón en el podcast de Castellón Plaza, Plaza Albinegra, como todos los lunes, jueves y viernes a esta hora. También lo pueden escuchar en diferido a través de las distintas plataformas que tienen a su disposición, la página web de Castellón Plaza en la sección de audios y también el canal de YouTube de Plaza Podcast, para hablar de un partido el que va a jugar el Castellón este lunes frente al Leganés, el partido que cierra la jornada 7 en Segunda División, con Pablo Hernández al frente del equipo después de su debut triunfal ante la Cultural Leonesa, esa victoria convincente por 1-3 cosechada en el Reino de León. Ahora el equipo que busca el más difícil todavía, enfrentarse a un equipo que está llamado a pelear por la zona alta de la tabla clasificatoria y que pues va a ser una piedra importante para comprobar el nivel que tiene el equipo ahora mismo y para comprobar si ese efecto Pablo Hernández se puede mantener, esperemos que sí, en este encuentro, que también puede servir de prueba para el exfutbolista castellonense de cara a su continuidad, más allá de ese periodo de interinidad que estableció el club cuando anunció la destitución de Johan Plat. Un Club Deportivo Castellón que viaja el domingo a tierras madrileñas para jugar ya el lunes ese partido. Será precisamente el domingo cuando hable Pablo Hernández, cuando dé la rueda de prensa previa al encuentro, y luego conoceremos las impresiones y conoceremos ese parte de físico, médico de la plantilla albinegra, que parece que recupera a cámara, que está entrenando con normalidad estos últimos días. Vamos a ver si Nipoti puede recuperarse, otro de los jugadores lesionados. Tendrá para algo más de tiempo Douglas Aurelio, que está avanzando satisfactoriamente en su recuperación en esa lesión de larga duración, frente a un Leganés que viene de perder en su último partido, primera derrota del conjunto madrileño esta temporada, primera victoria del Castellón, así que duelos de tendencias opuestas ahora mismo en ambos equipos. Arrancamos este espacio, entramos en análisis después de esta pausa. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Atención conductores, este septiembre llega la oportunidad que estabas esperando. Nuevo Peugeot 2008 por solo 286 euros al mes sin entrada. Sí, lo has oído bien, 286 euros al mes sin entrada. Pero date prisa, es una oferta exclusiva durante el mes de septiembre. Ven hoy mismo a Quadis Leonauto y estrena el SUV que lo cambia todo, el nuevo Peugeot 2008. No lo dejes escapar. Nos encontraràs en Avenida Castellbell 75 Castellón. Esmorzem? 22 bars dels barris de Castelló presenten els seus millors entrepans i plats per només 8 euros, cremaet inclòs. Del 15 de setembre a l'1 de novembre coneix els esmorzars dels nostres barris en la ruta de l'esmorzaret dels barris. Completa el teu carnet d'esmorzador professional i guanya un esmorzar setmanal gratis durant un any. Segona ruta de l'esmorzaret dels barris, Ajuntament de Castelló. Més info en esmorzaretcastelló.com. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Arrancamos y lo primero que vamos a hacer es saludar a los amigos que nos acompañan en el día de hoy. Chimo Gresa. Chimo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Al podcast de Castellón Plaza. Se nos hace raro, a mí al menos se me hace raro, un partido el lunes, aunque ya estemos acostumbrados, aunque el Castellón ya tenga por costumbre jugar los lunes y los viernes por obra y gracia de las decisiones de la Liga, pero sigue siendo extraño, ¿no? Un viernes analizar un partido que se va a jugar dentro de 3 días, ¿no? La verdad es que sí, porque es que el desplazamiento más cómodo que creo que teníamos para ser un sábado o domingo, pues nos lo han puesto el lunes. De todas maneras, yo tengo la mosca tras la oreja, que a lo mejor puede ser el Almería 2.0 y puede ser un 2.5,
pero con un 2-3 también me conformo. Sí, y con un 0-1 también, pero sí pinta a partido de muchos goles. Son dos entrenadores que proponen un fútbol ofensivo. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Saludamos también a Víctor Serrano, compañero de Signos Radio Castellón. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. ¿Qué tal, Omi? Chimo, muy buenas. Bueno, ¿cómo ves el partido? Una semana especial con Pablo Hernández, que no sabemos si va a estar solo para este partido, si va a estar también para más partidos. De momento ha empezado con buen pie su etapa al frente del primer equipo. Yo estoy un poco con Chimo, lo que pasa es que no iría a ese 2-3 tan, no sé si decir agónico, por decirlo así, pero bueno, yo creo que el equipo, lo decías tú al empezar, ¿no? Va con esa victoria de León que te da ya cierta confianza, el Leganés en casa no ha ganado aún, y bueno, ahí puede haber ciertas dudas, ¿no? Ya con Paco López allí hay un poco de run-run, y oye, si el equipo entra bien al partido, puede sumar. Sí, es un partido además con esa sensación, ¿no?, de que vienes de ganar, el Leganés viene de perder, el Leganés que había empezado bien la temporada, al menos no perdía partidos, empató muchos, por eso no está tan arriba en la tabla clasificatoria, pero sufrió su primera derrota el pasado fin de semana. El Castellón ganó su primer partido el pasado fin de semana y ahora llegamos a un partido en el que si el Castellón gana, se pone por delante de un equipo que llevaba invicto bastantes semanas, ¿no? ¿Cómo cambian las sensaciones y las tendencias, Chimo? Yo lo vuelvo a decir que tiene la tendencia de un recién descendido, como el año pasado fue el Almería, y allí, recuerdo ese partido viéndolo en la tele, la primera parte sufrimos un montón, pero después es que nos entraba todo, pero todo. A ver si es un partido igual. Sí, porque pinta que el Castellón va a salir valiente, ya lo hizo el día de la Cultural con esos primeros minutos espectaculares, esa primera parte que acabó 0-2 pero que pudo acabar 0-4, 0-5 perfectamente y que va a ir a por todas el Castellón, ¿no? Sí, es que ante rivales así tampoco queda otra, porque bueno, el Leganés es lo que decimos, ¿no? En casa no ha ganado aún, viene de caer, quieras que no. El equipo madrileño, pues bueno, tiene que tener un poco esa visión, ¿no? De decir, oye, no hemos ganado aún, y ahí es donde el Castellón lo puede aprovechar, ¿no? Yo creo que si entra bien al partido y pongamos que a los 20-30 de partido vas ganando, vas 0-0, igual el Leganés le pueden entrar las prisas y ahí es donde el equipo lo puede aprovechar. Paco López, un entrenador con pasado albinegro en su etapa de jugador, buena gente, todo el mundo habla maravillas de él, todos los que lo conocen. Pero bueno, aquí ya no hay buenismos posibles, ¿no? Hay que ir a por todas, a pesar de que dicen que se está jugando el puesto. Si se está jugando el puesto, ya lo fichará otro equipo. Paco López es querido en Castellón, pero bueno, también era querido Barry en León y les metió el primer gol, la ley del ex. Me da que es eso, que además, que no lo hemos dicho, la baja de Cissé, para ellos es súper importante. Yo he escuchado que no tiene sustituto posible y que un jugador que dicen ellos que es el mejor de la plantilla y que no tenga sustituto, a ver cómo juegan, ¿eh? Sí, porque hoy día las plantillas en segunda división, con el tema de los límites salariales y todo eso, a pesar de que venga de descender y tenga esa opción de contar con un presupuesto mayor, con esas ayudas que obtienen los recién descendidos de la Liga, pero no está siendo fácil para ningún equipo formar plantillas y tenerlas muy equilibradas, de modo que cuando se produce una baja importante, pues a veces no encuentra sustituto, algo que en el Castellón no ocurre, porque el Castellón sí que tengo la impresión de que tiene una plantilla más equilibrada, una plantilla más completa, con jugadores para una misma posición que tienen roles o estilos o características diferentes que pueden venir muy bien a la hora de afrontar los partidos. Y yo creo que en ese sentido el Castellón ha mejorado respecto al año pasado. No sé cómo lo ves tú, Víctor. Sí, porque fíjate, el otro día, por ejemplo, debuta Ronaldo, a mí me gustó. Luego se le acabó la gasolina a la hora de partido, pero a balón parado, además, yo creo que puede ser una pieza clave también ahí el brasileño. Y luego, pues bueno, vimos a Mama, que además te hace el gol, el tercero. Ya vas sacando jugadores que es verdad de Complat, prácticamente no veíamos más allá del 11 los mismos siempre, ¿no? Entonces, bueno, el otro día con esas novedades, Lucas en el lateral zurdo, que no lo terminé de ver, pero bueno, se tiene que ir haciendo. Y a mí el equipo me gustó y oye, que tenga fondo de armario mejor, porque por ejemplo un Leganés, como decía Chimo,
claro, Cissé, si no tienes a un hombre un poco sustituto ahí, Paco López ya tiene que ir haciendo, bueno, encajando un poco piezas para el puzzle y ya cuesta más. Esta victoria en León, lógicamente, ha dado un impulso al equipo después de unas primeras jornadas, sobre todo las últimas de Johan Plat, con muchas dudas. En las segundas partes el equipo se venía abajo al primer error, al primer contratiempo, no levantaba cabeza y dejó malas sensaciones. Esa parte final, esa etapa final de Johan Plat, pero hemos visto otra cara en el equipo sin muchas variaciones en el 11, porque sí que es verdad que debutó Ronaldo, que jugó de titular Lucas Alcázar, pero no hizo una revolución tampoco el técnico del Castellón, ni siquiera en el dibujo. Pero habrá que ver ahora qué efecto, en cuanto a durabilidad, en cuanto a tiempo, el efecto Hernández, el efecto Pablo Hernández, si esto tiene continuidad, ¿no? Porque el efecto del cambio de entrenador a veces dura poco, pero a veces puede durar más. Habrá que salir de dudas, ¿no? Estos próximos partidos. Yo creo que todavía nos va a durar porque, ya te digo, no ha hecho excesivos cambios. Más cambios raros hizo Plat cuando dejó en el banquillo a Mir, que nadie se esperaba, o sea, era hundirlo al portero. Pero bueno, en el centro campo solo le ha puesto un ayudante a Barry. Él se volvió loco buscando Barry, Jere Navarrena, Doué, pero quiero decirte que no ha tocado mucho, pero lo ha tocado bien. Lo que dice Víctor no me acuerdo ahora, pero en principio, bueno, lo de Ronaldo, que solo duró 60 minutos. Yo soy de los que digo, hasta que me tape la boca, que Suero, por ejemplo, tiene que jugar de revulsivo, no tiene que jugar de titular. Pues a Ronaldo hay que pedirle 60 minutos como los de León y después otro, Doué o quien sea. Tienes fondo de armario, tienes jugadores. Yo para mí tenemos, y lo he dicho desde pretemporada, porque menos los dos de Olot me lo tragué todo. Tenemos mucha mejor plantilla que el año pasado. Veremos si también al final tenemos mejor equipo, aunque todos vengan de primera ref, pero vamos, que hay plantilla para exprimirlos. Imaginaros cuando los exprimía Dick, que salimos como motos a principio de temporada, pues no hace falta salir como motos, pero tenemos plantilla suficiente para que el que un día no esté bien no juegue. Sí, porque has perdido jugadores importantes, pero también lo has compensado con refuerzos en otras posiciones, equilibrando un poco más la plantilla y dándole pues más sentido en su extensión, ¿no? Yo creo que no siempre se puede sustituir a un jugador diferencial en un equipo en una misma posición, pero sí que puedes buscar mejorar en otras y ayudar al conjunto del equipo de otra forma, ¿no? Claro, porque al final, por ejemplo, lo que decías tú, Chimo, de Ronaldo, yo lo equiparo a Haris, ¿no? A un jugador mayor, pues bueno, hasta que le daba la gasolina, pero oye, lo que cumpla, bueno es. Y un poco en ese sentido, es verdad que yo, por ejemplo, la baja que estoy notando más es la de, ya no te digo Gonzalo, ¿no? Que también, evidentemente, pero Raúl en esa parcela izquierda hacía mucho. Ahora estamos viendo a Zipenga, que también, bueno, ha empezado bastante bien la temporada. A ver ahora Kenneth Mama si se coge. Yo estoy un poco con Chimo también. Yo creo que la plantilla la veo más equilibrada. Veo un 11 más o menos fijo, pero con cambios ahí de forma puntual que pueden entrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, pues a ver el lunes qué podemos ver. Una baja que es segura es la de Sienra, que ha sido titular en los 6 primeros partidos que ha jugado el Castellón. La verdad es que muy poca gente apostaba por ver a este futbolista siendo titular, y menos después de los errores que ha cometido, que prácticamente iba a error grosero por partido, aunque luego tenía también otras cualidades que los entrenadores han valorado y por algo ha sido titular en todos los partidos del equipo, pero oportunidad para otros jugadores, porque ahí el Castellón es donde ha mejorado respecto a la pasada temporada, donde más ha mejorado en defensa. El año pasado no tenía prácticamente centrales. Recordáis que Dick en pretemporada reclamó el fichaje de un central que finalmente no llegó, a pesar de que hubo alguno a prueba también durante la temporada, y al final ficharon a Escobar, al jugador paraguayo que llegaba fuera de forma, sin equipo, y bueno, rindió poquito.
Pero ahora sí que el Castellón tiene, Chimo, bastantes recursos y alternativas en esa posición, ¿no? En la defensa es donde más se ha mejorado, aunque sin embargo al final del mercado se ha apostado por un delantero, por lo menos por lo que dicen, de nivel, porque 1.800.000 euros es un fichaje, vamos, el mayor fichaje de la historia. Yo también, quieres decir que Jakobsen, yo confío mucho en él. No ha tenido todavía gol, pero estuvo a punto en León. Sí, y bueno, es un futbolista que sin duda va a aportar y ya ha aportado, a pesar de que efectivamente no ha marcado, sí que ha aportado y ha ayudado a mejorar y a encontrar la inestabilidad en las defensas rivales, ¿no? En el caso de la Cultural leonesa, pero importante no tener esos recursos, quizás la oportunidad para Brignani de volver a la titularidad, aunque no le hemos visto todavía en su mejor momento, quizás le haya costado arrancar, quizás sea un problema también de adaptación, que necesita tiempo y esas cosas, pero es su oportunidad, ¿no? Sí, además, el lunes, salvo que Pablo cambie algo, yo creo que vamos a ver 4 atrás. No creo que ahora volvamos a... Lo lógico sería Alberto y el italiano, ¿no? También es verdad que no me termina... Brignani es verdad que la altura que tiene, por ahí bien, por arriba, pero lo veo lento. El otro día el León, cuando salió, llegó tarde alguna y, claro, quizás ese 1,93 pues luego no termina de... Pero bueno, yo lo que, por ejemplo, lo entendí en el inicio es esos partidos que no estuvo Alberto, cuando si está el Canario se nota, porque pagaste 1,5 por Brignani y tiene que jugar. Bueno, tiene que jugar el que mejor está. Y sí, Alberto tiene que estar ahí, que se nota, y bueno, ahora ante la baja de Senra, que no sabemos tampoco el tiempo que va a estar, lo lógico yo creo que por lo menos el lunes sea Brignani, porque Óscar prácticamente está inédito. Yo creo que en su momento, pero es opinión, no es información, Johan Platt le pasó factura, ¿no? a Alberto por el error que cometió el error de Santander, en el penalti, algún error de más que a lo mejor ha cometido el central canario y que le haya pasado factura, como le pasó factura a Amir Abelladé su error en Córdoba. No sé cómo lo veis vosotros. Yo veo esos partidos, he visto que unos la pagaban y los otros no, pero de todas maneras, lo de Alberto en Santander, que yo vi el partido solo por la tele, para mí que es que o bien piensa que va a pitar fuera de juego o algo, porque no le entiendo ningún motivo a ese empujón tan prolongado. Pero bueno, con Alberto confía todo Castalia, espero, y yo confío que sepa dirigir, igual como el año pasado dirigió a los sobrinos y los ha hecho casi los dos de primera. El otro día estaba Joshua jugando en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Y yo confío que centre a Fabricio y que, bueno, entre los dos, porque además un partido fuera de casa, por lo menos en altura, no nos tienen que ganar. Esa es una de las mejoras del Castellón en defensa, la altura, ¿no? Más centímetros con Brignani. Efectivamente, no puede ser que te metan un gol en un centro lateral con Brignani ahí imponiendo su altura. Eso es lo que hay que evitar, pero bueno, también te puede ayudar en jugadas de estrategia ofensivas, ¿no? Sí, a priori, porque de momento el equipo es verdad que ha llegado también un técnico, en este caso para balón parado, pero más allá de la teoría, en la práctica no estamos viendo gran cosa, ¿no? Porque los corners, el otro día es verdad que el León... Sí se levanta del banquillo y dirige, pero... Pero luego en la práctica no sale nada, ¿no? Sí, porque el córner no fue una jugada de estrategia propiamente dicha, fue una acción de calidad, un buen lanzamiento de Calatrava que remató en segunda instancia Diego Barri después de un primer remate de Jakobsen. Así que es verdad que ahí el Castellón tiene que encontrar más rendimiento, porque en segunda división el balón parado, la estrategia marca muchas diferencias. También en segunda B, y también se hablaba en tercera división cuando el Castellón militaba en esa categoría, que un porcentaje muy amplio de los goles que se marcaban de esa forma pues daban puntos, pero bueno, en segunda división, con todo tan igualado, pues esos detalles marcan diferencias, Chimo. Yo pienso que sí, y quería decir que no se nos moleste Óscar, porque, claro, si ahora Sienra no está, tiene que jugar Fabricio. Es decir, si coloca a Óscar, ya es hundir a... Ya es señalarlo igual, ya ¿no? es hundir a Fabricio. De todas formas,
Óscar, a mí me parece un jugador infravalorado en el Castellón, porque es un futbolista que el año pasado tuvo la mala suerte de esa lesión de mandíbula que sufrió cuando estaba jugando muy bien. Le llegó en un buen momento de forma esa lesión en la Copa del Rey y luego le costó arrancar. Fue una lesión complicada que le afectó incluso a la alimentación, según él mismo confesó. 3 meses estuvo de baja y bueno, le costó encontrar sitio en el 11 y es un futbolista para mí muy aprovechable. Y es un jugador que cuando está bien da la talla y yo creo que no hay que descartar que puedan contar con él también para esa posición y para esa función ahora que no está Sienra. Y además multiusos, porque puede jugar ahí en el centro del campo. Es verdad que ahora con Barry y compañía ahí lo veo difícil, pero bueno, oye, es un jugador más, es uno de los capitanes, peso pesado también. Un jugador de club que lo puedes aprovechar en cualquier... Y luego es verdad posición. que cuando ha jugado... Para mí no ha desentonado nunca, ¿no? Era un jugador ahí de 6 o de 7, por ponerle igual hay un número, pero no sé, a mí hay cierto sector de la afición que no le gusta nada, pero bueno, es un cumplidor, para mí cumplidor. Sí. No, a ciertos sectores de la afición es que no le gusta nada, porque yo me siento en tribuna y es que a los 5 minutos ya están metiéndose... Lo tienen cruzado. ¿No? Sí, cruzado a él y a casi todos. O sea, no jugamos a nada. Bueno, pues no sé qué jugábamos en tercera y en segunda B. Sí, la verdad es que hay un sector de la afición que es exigente y bueno, pues con eso hay que convivir también. Un Castellón que está contando ahora bajo palos con Román Matís después de que empezara como titular Abed Jadé. Su último partido, el del iraní, fue ese partido ante el Córdoba que acabó perdiendo con un error cometido por él y con más errores, porque no solo fue él quien cometió errores en el equipo, pero bueno, lo acabó pagando con la suplencia en el siguiente partido y estaba la duda de si Pablo Hernández iba a recuperar a Amir en la titularidad en el partido frente a la Leonesa o iba a mantener a Matís. Y yo creo que Matís es un portero más del perfil de Pablo Hernández, ¿no? De las características de juego de Pablo Hernández. Un jugador que juega muy, muy lejos de la portería y quizás ahí pueda haber estado la diferencia, ¿no? En la decisión o no. A lo mejor han sido otras las razones. Bueno, igual juega Mir el lunes, claro. Sí, estas cosas. ¿quién sabe? No, yo creo que siendo Matís el titular en los 2 últimos, lo más lógico sería darle continuidad. A mí el otro día es verdad que con esos desplazamientos largos me gustó. Es decir, tiene ahí buen pie. A veces arriesga, ¿eh? Arriesga, sí. Ya me dejó... Pero me gusta. Sí, a mí me dejó dudas el día del Ceuta. Porque es verdad que tuvo salidas ahí que pensé, cuidado ahí en el tema. Pero bueno, en principio yo creo que ahí vamos a ver continuidad en portería. Yo he visto una estadística de Matís en su etapa en el fútbol holandés, en la segunda división holandesa, de 3 años o 4 que estuvo allí. Ha parado la mitad de los penaltis que le han tirado allí. O sea que es un dato también a tener en cuenta. Espero que no le tiren muchos al Castellón este año, pero es un dato también a tener en cuenta, que es un portero que tiene algunas cualidades destacables y bueno, las salidas es un portero un poco del perfil de Gonzalo, no sé si del mismo nivel, pero sí de ese perfil. Y bueno, quizás ahora mismo la portería del Castellón no cuenta con un hombre con continuidad, ¿no? El año pasado Amir prácticamente no jugó nada, venía de un año sin jugar. El del Zaragoza. Y ya de buenas a primeras te encuentras con la titularidad y te cuesta arrancar. Y bueno, Matís también ha tenido esa lesión y bueno, pues hizo pretemporada normal, pero luego... le ha costado un poquito, ¿no? Es difícil sustituir a Gonzalo. Yo lo que veo es que el juego de pies lo tiene Matís mejor y a lo mejor todavía no lo hemos visto parar, pero a lo mejor Amir es más de lejos o de chus de lejos, porque como dice Víctor, en Castalia ya sé que el error fue de Sienra, pero no sé si a lo mejor Amir lo podía haber evitado el chut, pero bueno. Confiemos en que tenemos 2 buenos porteros y que juegue el que mejor esté. Y un dato que hay que tener en cuenta, pues que hablamos mucho de los errores defensivos del Castellón, pero al equipo le llegan poco los rivales, le llegan menos que el año pasado. Al menos con Dick, el año pasado le llegaban bastante, pero evidentemente el estilo de juego era diferente, pero este año no le han llegado tanto al Castellón, ¿no? Sí, puede ser que igual ahí con esa defensa de 4, con el cambio de sistema. Ahora el otro día
vimos, como decía antes Chimo, a Barry junto a Ronaldo, que yo creo que ahí es clave tener dos, porque cuando hemos visto a Barry esos partidos él solo, vale, la primera parte te aguanta, pero cuando el equipo mentalmente le hacen un gol y se va, se caen todos. Entonces, jugar con un hombre ahí yo lo veo muy, muy justo, pero bueno, sí que es verdad que es un poco el hombre escoba, por decirlo así, y el equipo pues igual juega más juntito y ya hace que el rival no le llegue tanto. La gestión en los cambios, que importante, además en una plantilla versátil, en una plantilla con fondo de armario como la que tiene el Castellón, hay que saber explotarla bien, y lo ha hecho muy bien Pablo Hernández en ese primer partido. Yo creo que ha ganado muchos números, quizás en la mente, en el pensamiento de Bob Bulgaris, esa buena gestión que ha hecho del partido, la preparación y sobre todo sobre la marcha, cómo ha ido reaccionando ante las situaciones que se han dado, ¿no? Además, yo que estuve en León, es que los puso a calentar, los cambiaba, tipo estilo Dick, que los tiene a todos constantemente calentando, pero es verdad, tienes, no sé cuántos años lleva, Víctor nos lo dirá, cuántos años llevamos con los 5 cambios después de la pandemia. Yo creo que por ahí. Sí, exactamente no lo fue sé. a raíz de la pandemia. Hay que aprovechar que cambias la mitad del equipo, claro, aunque no sea todo de golpe. Pero con respecto a Plat, que me caía muy bien, pero no lo veía. Hemos probado con 3 centrocampistas, porque a veces ha jugado con Dué y con Navarrena y Barry, a pasar el día del Ceuta a jugar con 1. Es decir, en 2 a lo mejor está el término medio y Ronaldo nos puede dar mucho. Y qué importante la aportación de Calatrava, porque le costó arrancar la temporada al centrocampista catalán, pero ahora viene de hacer un par de partidos muy buenos. Lástima que la pegada que ha tenido el Castellón en los 2 últimos partidos no le haya dado los 6 puntos, porque el día del Ceuta había que ganar y no se consiguió por errores propios, pero desde que Calatrava es Calatrava y vuelve a ser Calatrava, el equipo lo está notando en forma de goles, que está marcando muchos más, y eso es muy importante. Un gol y una asistencia en el último partido, y además participación en el otro gol con el lanzamiento de córner suyo, que bueno, no se convirtió en una asistencia porque hubo 2 intervenciones posteriores, pero tuvo una actuación importante también en ese tanto. Es clave. Cala al final es que es el motor del equipo ahí, ¿no? Ya, como dices tú, al final lleva varios partidos que ya está siendo un poco el Cala, y eso que aún no está al 100%, creo yo. Y eso se nota, ¿no? Porque el año pasado, fijaros también cuando estaba esa sociedad Cala-Suero y Suero-Cala, que era fundamental. Y bueno, es importante que esté ahí porque además, bueno, guía un poco al equipo, ¿no? Como digo, es el motor, y cuando él está bien y encima se aporta goles y asistencias, ya vamos, mucho mejor. Sí, tuvo un verano complicado porque estuvo en medio de muchos rumores de si le quería media primera división y bueno, también tuvo una lesión en pretemporada, sí. Estuvo varias semanas sin poder jugar, y todo eso ha podido influir en un arranque de temporada no muy bueno, pero bueno, ahora está aportando mucho, y el año pasado ha sido un jugador diferencial para el Castellón, de manera en que el equipo cuando no jugaba Calatrava, recordáis esos 2 meses que estuvo de baja, prácticamente no era capaz de ganar un partido, ¿eh? A Cala yo le voy a pedir, bueno, una cosa, que hay que exigirle un poco más por el tema de la renovación que tiene. Supongo que le habrán subido el sueldo y la cláusula. Y luego al entrenador que lo deje libre. Es decir, monte el centro del campo para que Cala vaya como quiera, como si fuera nuestro Messi. El hombre libre, ¿no? Sí, es que así es como juega. Uh-huh. Luego hay también aspectos menos positivos en el Castellón últimamente en cuanto a rendimiento de jugadores. Por ejemplo, Mavil, que el año pasado hizo un temporadón en la fase en que jugó, en esa segunda vuelta en la que se incorporó y dio muchísimo. Para mí fue un rendimiento inesperado, ¿no? Por lo alto que fue y porque venía de estar también sin equipo. Llevaba algún tiempo sin jugar y fue un rendimiento inmediato y muy bueno, y yo creo que un factor también importante para que el Castellón acabara salvándose sin excesivos agobios, ¿no? Y este año no le estamos viendo, ¿no? En este arranque. Para mí fue el mejor fichaje de invierno, ¿eh? La temporada pasada, el que, siendo un jugador así un poco desconocido, lo vimos y estuvo muy bien, pero ahí coincido. Sí que es verdad que no está... Que además ha habido partidos, sobre todo en Castalia, que te fijas más, que estaba como apático. No sé si le pasará algo, pero como balones que dices, en 2 carreras estás, no iba ahí al balón, no sé qué le pasa, pero desde luego, bueno, es un jugador que ahí sí está bien
te da mucha velocidad en ese carril derecho. Sí, ya se estaba hablando de cuándo iba a llegar la renovación de Mavil, que incluso Bulgaris en alguna intervención en su cuenta de X pues dejó caer esa posibilidad, y en alguna entrevista también se habló de ello también. Un Mavil en buena forma, imagínate cómo serían las bandas del Castellón, con Zipenga ahora mismo en estado de gracia. Zipenga es un y fichaje Mavil, nuevo. sí, sería tremendo. Pero que me refiero que a esa amplitud de plantilla, bueno, Mavil está mal, que descanse y ya se pondrá bien. Tenemos a Mamá, que la gente lo pedía. Sí, no, La gente lo criticaba también al principio de la temporada, cuando Dick lo ponían a caldo. A Mamá es un jugador que quizás no brille tanto, no tenga tanta resonancia en cuanto a brillantez, pero hace un trabajo descomunal. Trabaja como dos. Sí, y además es que es un jugador que cuando vino aquí, me acuerdo con Dick, jugaba algo más atrás, pero él la jugado muchas veces de delantero cuando estaba en Turquía y demás. Con lo cual, bueno, a nivel de goles, el otro día vimos que esa que tuvo fue para adentro. Además, gol importante porque con el 1-2 yo no me fiaba del todo. Yo ya estaba asustado. Y ya cuando vi el tercero digo, ahora ya no se va. Sí, fue importante. Además, 2 de los cambios del Castellón intervinieron en esa jugada. Mamá, que inició la jugada y la acabó, y Dué, que hizo el pase a Calatrava, que acabó convirtiéndose en asistencia de para el tercer gol. Estamos en la tertulia de Plaza Albinegra, aquí en el podcast de Castellón Plaza. Seguimos hablando de ese partido frente al Leganés. Hacemos un breve alto en el camino y volvemos. ¿Esmorzén? 22 bares de los barrios de Castellón presentan sus mejores bocadillos y platos por solo 8 euros, cremaet incluido. Del 15 de septiembre al 1 de noviembre conoce los almuerzos de nuestros barrios en la ruta del Esmorzaret dels Barris. Completa tu carnet de esmorzador profesional y gana un almuerzo semanal gratis durante un año. Segunda ruta del Esmorzaret dels Barris, Ayuntamiento de Castelló. Más info en esmorzaretcastelló.com. Atención conductores, este septiembre llega la oportunidad que estabas esperando. Nuevo Peugeot 2008 por solo 286 euros al mes sin entrada. Sí, lo has oído bien, 286 euros al mes sin entrada. Pero date prisa, es una oferta exclusiva durante el mes de septiembre. Ven hoy mismo a Quadis Leonauto y estrena el sub que lo cambia todo, el nuevo Peugeot 2008. No lo dejes escapar. Nos encontraràs en Avenida Castellbell 75 Castellón. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferisses pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, creo que hay que hablar también del futuro de Pablo Hernández. Este puede ser un partido importante para él, pensando en su continuidad o no como técnico del primer equipo del Club Deportivo Castellón. Yo creo que todos coincidimos en que el efecto que ha tenido la presencia del exfutbolista castellonense ha sido muy bueno para el equipo, una victoria además convincente, la primera de la temporada, la gestión, cómo ha dirigido al equipo, el mensaje que ha transmitido ya en la rueda de prensa previa, un mensaje positivo, un mensaje mucho más que cala más en el jugador que los mensajes sin mucha chispa y sin mucho colorido de su antecesor. Y bueno, ahora vamos a ver si sigue o no. ¿Vosotros cómo lo veis? Porque está la duda de la decisión que va a tomar Bob Bulgaris. Primero, ¿creéis que Bob Bulgaris tiene claro lo que quiere hacer con el técnico? Es que en la cabeza de Bob Bulgaris es muy difícil meterse, pero yo lo que sí que digo es que si sigue, que no lo quemen. Es decir, Pablo ha mamado, por así decirlo, de los mejores entrenadores que hay. Es decir, en el Valencia ha tenido a Unai Emery, en el Leeds tuvo a Bielsa. Quiere decir de que experiencia no tiene, pero que habrá podido coger conocimientos de esta gente que no es el nivel actual de entrenador del Castellón. Si Bob tiene pensado fichar a alguien, que el primero le ha salido rana, que baje automáticamente al amateur, no que no lo tenga en... Pero vamos, yo por mí que siga la racha, que siga. No sé lo que pretende Bob, porque no sé qué entrenador quiere, pero vamos, que él da el perfil y que él ve
que yo lo veo bastante, jugaba tipo la idea de Dick, eso es evidente. También es verdad que Pablo Hernández no ha jugado al estilo de Dick en el partido frente a la Leonesa, quizás porque no quería hacer una revolución y cambiar drásticamente el equipo respecto a la etapa de Johan Platt, pero sí que puede ir por esa línea si continúa en el primer equipo albinegro. Yo no sé cómo ves el futuro, si contarías con él, si prefieres que se siga formando en el filial y más adelante pueda incorporarse al primer equipo. A ver, es que ahí hay varias lecturas, porque, por ejemplo, claro, en cuanto a idea de juego, él con el amateur venía un poco jugando con un 3-5-2, al estilo Dick, como dice Chimo, y claro, eso lo puedes extrapolar al primer equipo, ¿no? Pero también es verdad que es un poco adaptarte a lo que tienes. Entonces, si tienes que jugar con 4 para en defensa no hacer intentar no hacer tanto error, yo ahí lo mantendría así, pero bueno, en cuanto a su futuro, pues buena pregunta. Yo creo que no lo sabe ni el propio Bob, porque al final, bueno, si ahora el Leganés ganas o sacas un punto, pues es un poco otro aval para decir, oye, pues igual ha apuesto por él. A mí la duda que me genera es, si ha puesto por él, claro, un filial que está en segunda ref, que ahora le dan las riendas a Carles Salvador. Claro. Aunque estuvo en Barcelona, Pablo sí, de Costa. Que estuvo ahí ojeando, ¿no? Entonces me genera un poco una duda por el filial, pero bueno, al final tienes que mirar también un poco por el primer equipo, y si no hay un candidato que se ajuste mucho o que pueda ser una moneda al aire, yo apostaría por Pablo, que al final es de la casa. Ya sabemos de un entrenador que rechazó la oferta de Bob Bulgaris, el entrenador alemán Robert Klaus, que bueno, pues no ha decidido no aceptar la propuesta del Castellón, con lo cual sí que estaba buscando el Castellón un entrenador, un sustituto de Pablo Hernández, pero quizás los acontecimientos vayan cambiando, las jornadas pasen, los días pasen, que Pablo Hernández lo está haciendo bien y que me cuesta encontrar a un sustituto. Recordemos que cuando echaron a Torrecilla tardaron un mes en encontrar a un sustituto. Estuvo Alejandro Jiménez ahí de interino, pero fueron solo 2 partidos porque hubo un parón liguero. Y no fueron tampoco muchos partidos, pero al final encontraron un sustituto que luego reconoció Bulgaris que no le convenció, que se equivocó. El propio Bulgaris dijo que me equivoqué fichando a Albert Rueda. Así que la situación no es muy sencilla para Bob, ¿no? No, la verdad es que no es sencilla, pero en principio yo sé que Bob o sea, Pablo lo tiene muy, muy en buena estima. Es decir, quizá la temporada pasada, en marzo, estaban haciendo entrevistas para entrenadores del B. Ya no sé decir si lo querían de primero o de segundo, pero que Pablo cuenta con la confianza de Bob es innegociable. Lo que pasa, el único miedo que me da es que se queme. Yo no quiero que Pablo sea un Boro del Valencia, o no quiero que sea no sé, quién había en el Madrid también, que cuando... Del Bosque. Sí, que no sea un apagafuegos. Claro, que o sea, si le tiene que dar la oportunidad, que se la dé para todo el año, pero que si no, que lo baje automáticamente al B. Aunque yo tengo que decir que Bob no ha venido a subir al B, Bob ha venido a subir al A. Claro, el A al final es la prioridad, ¿no? El B es importante que esté en segunda federación, pero claro, en cuestión de prioridades es siempre el primer equipo el que manda. Vamos a ver si tiene la oportunidad también Carles Salvador de dirigir al B, un chico que ha jugado varios años, que fue uno de los héroes del ascenso, de uno de los últimos ascensos, el penúltimo ascenso del Castellón a segunda división, y que desde luego yo creo que puede ser un muy buen técnico, Carles Salvador, porque ya mandaba mucho en el terreno de juego, en esa posición en la medular, y creo que tiene mucho futuro, Carles Salvador como entrenador. Tenía pinta ya de que iba a entrenar, ¿no? Luego ya que le vaya mejor o peor, evidentemente, pero bueno, ahí está ya en el filial y vamos a ver las piezas un poco cómo se encajan, claro. Un filial que ha empezado bien porque ha ganado un partido ante el Reus y ha perdido 2 que era normal perder ante el Atlético Baleares y ante el Barcelona B, y vamos a ver cómo le va este fin de semana ante otro recién descendido de Primera Federación como es el Alcoyano, un equipo que hasta hace poco jugaba contra el primer equipo del Castellón. Como han cambiado los tiempos, ahora es el filial el que se está enfrentando a estos equipos. Bueno, no sé si esto puede ser un match point.
a favor para Pablo Hernández. Si del partido de Leganés va a depender la continuidad o no del castellonense. Yo lo tengo claro, que mínimo vamos a empatar. O sea, y máximo siendo lunes y siendo un recién descendido, pues oye, un 1-2, no vamos a decir 2-5 con 3 de Jacobsen. Y un 0-1 también lo firmo yo ya. Pero que si le ganamos, como tú has dicho antes, nos ponemos por encima de ellos y se verán las cosas de otra manera. Si es un 2-5, lo firma por 4 temporadas, como hizo con Dick. Víctor. Hombre, desde luego tendría ese aval. Es verdad que yo estoy también con Chimo, pero sí que añadiría que si, por ejemplo, no ganas, pero el equipo transmite y convence, yo creo que ahí, Pablo, yo seguiría apostando también. Porque el otro día el León, es verdad que la cultura leonesa para mí esperaba mucho más, y más después de venir del 2-4 en Santander, vi un equipo muy, muy flojo que no te exigió. Claro, el Leganés lo normal es que te exija más. Ahí es una prueba ya más real quizás de lo que podamos ver del equipo, pero si vemos un poco ese orden, no hacemos errores atrás infantiles y el equipo transmite, si no ganas o pierdes pero sin ser abultado, yo creo que tampoco es pues que Pablo no siga, ¿no? Hay que ver un poco algo más, creo yo. Que se espere contra el Sporting en Contra Castalia. el Sporting, ese quizás Pero puede ser... Quiero sí. decirte que es que el Ceuta, por ejemplo, al final el empate no sube a victoria, pero es que el Ceuta tiene que estar ahí abajo. El Ceuta llegó 3 veces y 3 goles. Como la Cultural, son equipos de abajo. El Zaragoza cuando vino este año yo lo vi mucho peor que el otro. Sí. Y el otro se llevó un saquito y aquí... Yo creo que el único rival en el inicio que yo he visto que nos ha hecho más daño y demás es el Racing, el primer partido. O sea, el resto, yo creo que el equipo un poco ha tenido mala suerte, pero claro, esto, por mucho vidata que haya, si no sumas, pues al final por eso ha acabado con Plat fuera. Sí, y has tenido fases buenas en todos los partidos, fases de buen juego, de brillantez en todos los partidos. En algunos, en muchos o en casi todos, lo arruinaste con errores propios en otros momentos en los que parecía que tenías controlada la situación, pero este equipo ha demostrado que sabe jugar al fútbol, ¿no? Más allá de que luego no se haya gestionado bien el tema de los cambios o que el tema de la confianza haya hecho mella o que el mensaje de Plat no haya llegado a los jugadores o que hayan perdido la confianza en él, que también puede ser, no necesariamente que le hayan hecho la cama, sino que el mensaje no haya calado y que los jugadores hayan dejado de creer en él por la razón que sea, ¿no? Pero este equipo ha demostrado que sabe jugar al fútbol. No queremos otro Dick que se enfade con Raúl y lo siente al banquillo, pero el día del Córdoba... el Córdoba juega como su entrenador y el Córdoba está siempre protestando, tirándose al suelo, tal, y con Plat eso no se veía, al margen de que los cambios a veces se equivocaba. Pero, por ejemplo, Pablo, pues oye, yo creo que le tienen parte de respeto, que es bueno, y que a lo mejor sabe cómo llevar ese vestuario bien. Uh-huh. Bueno, pues seguimos hablando de la actualidad del Club Deportivo Castellón, analizando ese partido frente al Leganés el lunes a las 8:30 de la tarde en Butarque. Hacemos otra pausa y volvemos. ¿Esmorzén? 22 bares de los barrios de Castellón presentan sus mejores bocadillos y platos por solo 8 euros, cremaet incluido. Del 15 de septiembre al 1 de noviembre conoce los almuerzos de nuestros barrios en la ruta del Esmorzaret dels Barris. Completa tu carnet de esmorzador profesional y gana un almuerzo semanal gratis durante un año. Segunda ruta del Esmorzaret dels Barris, Ayuntamiento de Castelló. Más info en esmorzaretcastelló.com. Atención conductores, este septiembre llega la oportunidad que estabas esperando. Nuevo Peugeot 2008 por solo 286 euros al mes sin entrada. Sí, lo has oído bien, 286 euros al mes sin entrada. Pero date prisa, es una oferta exclusiva durante el mes de septiembre. Ven hoy mismo a Quadis Leonauto y estrena el SUV que lo cambia todo, el nuevo Peugeot 2008. No lo dejes escapar. Nos encontraràs en Avenida Castellbell 75 Castellón. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferixes pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut.
Pues aquí seguimos en este podcast de Castellón Plaza hablando de ese partido frente al Leganés. Una lástima, ¿no, Chimo? Que no pueda ir mucha gente a este partido por ser día laborable, cosas de la Liga que ya estamos acostumbrándonos a ellas, pero que no deja de ser denunciable, ¿no? Porque el fútbol es de los aficionados, es importante evidentemente las televisiones y sacar rendimiento económico, pero sin hacer mella y sin afectar a la afición, que es la que vive el fútbol y es el corazón de este deporte, ¿no? Ya, yo no sé qué perjuicio le lleva a la Liga que el Castellón... O sea, ¿cuántos chinos van a ver el partido por ser lunes o cuántos chinos no verían el partido por ser sábado o domingo? Es decir, es que eso es surrealista. La verdad es que el desplazamiento, creo que el más cercano, que te lo pongan el lunes y además con la inmediatez que te lo ponen, porque no te lo dicen con 3 o 4 meses, pero vamos, que lo veo muy, muy mal. Y en mi estado estoy prejubilado y podría ir lunes y si fuera miércoles, pero es que no apetece. Sí, es complicado porque luego acabas el partido a las 10:30 de la noche, viaje de vuelta, que no viajas a las 10:30, viajas más tarde, no puedes salir inmediatamente del campo y llegas pues a las 3, 4 de la madrugada a casa, es un problema. La gente trabaja, los niños van al colegio. Sí, es algo tremendo, Víctor. Sí, yo es verdad que, por ejemplo, los viernes no me desagrada, siendo un día que tampoco es bueno, pero claro, el lunes ya sí que para mí es horrible. O sea, cuando juegas en casa, pues bueno, gente que igual, y más aquí en Castellón que hay mucha gente que trabaja turnos, pues ya no puede ir. Gente mayor, ahora cuando empieza a hacer frío, pues 3/4 de lo mismo, colegios. Y claro, pues Leganés, como decía Chimo, que es de lo más cercano que puede haber este año, pues si hubiese sido un sábado o un domingo en buen horario, puede ser que mucha gente hubiera ido, ahora el lunes ya te lo cierra. Sí. No hay más que ver que el Castellón-Albacete, corrígeme, no sé si es sábado o domingo. Domingo 4:15, creo. Ya están preparando un desplazamiento brutal los de Albacete. O sea que entre eso y el Castellón, que si jugáramos en Leganés un sábado o un domingo, se hubiera ido, pues no sé, 500 a lo mejor, pues posiblemente. Sí. Y que vayan 50 o 60, como si fuera irte a León, pues... Sí. Porque al final gente del Castellón siempre hay en todos los desplazamientos, pero podía haber sido un desplazamiento bonito, un partido bonito ante un equipo que el año pasado estaba en primera división, que da ilusión ver este tipo de partidos y viajar con el equipo, porque además son viajes que en lo social son bastante especiales. La gente, la afición, pues comparte muchas cosas en este tipo de desplazamientos y bueno, es algo que no va a poder hacer en gran número la afición del Club Deportivo Castellón en este partido frente al Leganés, pero bueno, ya nos tenemos que adaptar a los caprichos de Javier Tebas, es lo que hay, y bueno, en casa ya nos está perjudicando bastante porque ya desde la pasada temporada, con esa racha que cogimos de 4 o 5 partidos seguidos jugando entre semana, ahora también nos penaliza fuera de casa con ese desplazamiento al Leganés. Vamos a esperar a ver qué partido y qué horario nos confirman para el duelo frente al Almería, que será del 25 al 26 de octubre en tierras almerienses. Un partido también bonito, de muchos goles la pasada temporada, tanto en la primera vuelta como en la segunda. Y bueno, vamos a ver si le va bien también al Castellón. Un Castellón que ya ha dado a conocer los capitanes. No ha habido sorpresas para esta temporada. Bueno, designación de los propios jugadores con sus votaciones. Repite Salva Ruiz como primer capitán. Son 3 años seguidos, por algo será que lo eligen los compañeros como primer capitán. Repite también como segundo capitán Óscar Gil. Un hombre que yo creo que tiene tanto peso en el vestuario y es tan importante que es la principal razón por la que lo han renovado esta temporada, al margen de su nivel, que cuando ha jugado también ha sido bueno en el terreno de juego. Alberto Jiménez, que repite también como uno de los capitanes, y 2 novedades, que son 2 jugadores que han llegado esta temporada y que ya son líderes en ese vestuario, como son Diego Barry y como es Jérémy Melot, el futbolista francés, que además es bastante contundente en sus declaraciones, ¿no? Como hemos podido ver cuando cargó contra sus compañeros el día del Córdoba, ¿no? Con ese doble error que, bueno, pues habló de fallos de niños y bueno, puso un poco en duda o habló o cuestionó la profesionalidad de los jugadores en ese partido. Sí, porque yo que estuve en Córdoba le pregunté en zona mixta y lo dijo, ¿no? Además, es un hombre veterano, ya con experiencia, y creo que fue, no sé si el día del Ceuta,
que hubo un cambio y me llamó la atención porque le dieron el brazalete. Y yo digo, un jugador que acaba de llegar y mira, pues era igual el aviso de que iba a ser uno de los capitanes. Eso te hace falta también en el equipo, ¿no? Un jugador de ese estilo. Es verdad que, bueno, no deja de ser un hachazo en el día del Córdoba al error ese de Sienra, pero bueno, también a veces hay que dar un cierto toque y levantar la voz sin ir más allá para decir, oye, hay que espabilar aquí y no nos podemos regalar tanto, ¿no? Yo lo vi en León con un amigo mío de Twitter, Quique JP. Estaba allí, le dio ánimos y Melot se arrimó, le dio la mano. Es que es un capitán, no lo sabíamos todavía, es que es un capitán sin brazalete. Es decir, una persona veterana con experiencia en segunda. Barry, pese a también tener en sus inicios experiencia en segunda, también es una persona de 30 años que yo creo que sí, que aunque sean recién llegados, me consta que a Barry ya lo querían de antemano y vi cómo se le quiere en León. Es decir, en León, cuando fue salió ovacionado. Salió ovacionado. Y la gente esperando al autobús, la propia gente de la Cultural. Y Melot, que es un fichaje para mí muy importante, uno de los mejores fichajes que ha hecho el Castellón, de los muchos que ha realizado esta temporada. Quizás no tenga tanto nombre o tanta brillantez en su forma de jugar, pero da muchísimo al equipo. Perdió a un jugador de corte ofensivo como Chirino, que lo vendieron a un buen precio a la Almería, pero ha llegado en su lugar gratis un jugador que aporta otras cosas, que tiene otras cualidades, ¿no? Sí, porque además no era fácil ahí sustituir al neerlandés. Y bueno, yo de momento en el inicio del Castellón de esta temporada está siendo un fijo ahí y lo estoy viendo bien, ¿no? Es verdad que ha habido partidos con ciertos errores, pero un poco como todo el equipo a nivel mental. Pero bueno, es fundamental tener un poco pues, un jugador como un estilo Alberto, por comparar, con esa experiencia y ese pozo. Y hace falta ahí, pues bueno, tienes un poco esa conjunción de más veteranía y gente más joven. Ahora un poco la incertidumbre de esa banda izquierda. El otro día jugó Lucas Alcázar, que por cierto hizo unas declaraciones interesantes. Podemos hablar de ellas antes de incidir en el tema del lateral izquierdo del Castellón. ¿Qué os parece? ¿Qué valoración hacéis? O si sacáis alguna conclusión de cuando habló de que estamos a muerte con Pablo Hernández. Bueno, yo creo que es interesante también lo que dijo porque, a ver, es verdad que públicamente igual es una cosa y luego a nivel interno no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, es un capotazo ahí a Pablo, yo creo que lo respalda también. Y esa confianza que tiene que haber. Si al final se confía un poco en el entrenador, que yo creo que en Plat, como decías tú antes, Omid, yo creo que ahí no había un poco esa confianza o no se trasladaba en el campo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahí. Oye, si el equipo confía y, como dice Chimo, si ganamos 2-5 el lunes, ya Pablo 4 años, ¿no? Habló de que Lucas Alcázar habló de que no lo consideraban un entrenador interino, sino el entrenador del Castellón, más allá de la decisión que luego tomara Bob Bulgaris. Claro, ¿no? Es decir, lo consideras tu entrenador. Si dura toda la liga, pues sigue siendo tu entrenador. Y si lo cambian al partido 4, pues... De todas maneras, yo con Lucas Alcázar quería decir que yo con este chico en pretemporada tampoco es que le haya visto nada, pero es que viene de la cantera del Real Madrid. Es que ha ganado una Young League con el Madrid Castilla y ha tenido a Raúl de entrenador. Es decir, que puede ser un buen fichaje. Esa banda izquierda que también tiene a Tincho, que es un jugador que, bueno, le hemos visto poco, o yo al menos le he visto poco, pero hablan muy bien de él, que es un jugador con mucha proyección, y cuando lo fichó el Castellón del Celta, hubo críticas de la afición del Celta en redes sociales al conjunto vigués por dejarlo escapar, porque consideraban que era una de sus principales perlas del fútbol base del equipo gallego. Y mira, ahora en el Castellón va a haber competencia en ese sector izquierdo, ¿no? del juego ofensivo y también defensivo del Castellón. Sí, porque además yo ayer estuve en la rueda de prensa de Lucas, le preguntaba un poco por el estilo de juego y decía que va más como un carrilero, ¿no? Un jugador muy agresivo en la marca. A mí me da la sensación de que él y Tincho son más carrileros, casi extremos, y Salva es más un lateral central al uso. Pero bueno, de momento hemos visto que Salva era fijo, el otro día sale Lucas,
Vamos a ver el lunes. Yo no tengo claro quién va a jugar, porque a Tincho lo hemos visto 2 ratitos y no me atrevería a decir un titular ahí. Tincho a lo mejor fuera de casa lo veo con poca estatura e incluso llegué a oír que a lo mejor a Tincho se le podía intentar jugar más adelante, ¿no? más adelante. Como doble lateral. Y eso desde Vigo. Pero bueno. Sí, son jugadores que evidentemente tienen unas características que pueden ser muy interesantes para el equipo, y un jugador que empezó jugando mucho y que ahora no está teniendo tanto protagonismo es Beñat Guerenabarrena, el futbolista vasco que llega de la cantera del Athletic de Bilbao, que viene cedido al conjunto castellonense y que es un jugador que tiene mucha clase, tiene mucha calidad, lo hemos visto, no está teniendo tanto protagonismo, pero ahí también habla mucho de la competencia que hay en esa posición, Víctor. A mí lo que he visto de Beñat me ha gustado mucho en las primeras jornadas. El otro día, creo que el día del Ceuta hablo, creo que no jugó porque estaba tocado, luego al final del partido vi que estaba haciendo carrera continua y demás, pero bueno, puede ser un poco ese box to box de alguna forma, ¿no? Jugador que no le veo posición clara en el centro, pero igual te juega más atrás, como más un poco en ese enganche. Pero a mí lo que me gustó sobre todo es esa garra. Es decir, aparte que es vasco, está claro que eso, todos los vascos son más brutos y se ve, pero esa garra, ¿no? Va a todos los balones, va a morder. Y bueno, es un jugador, yo creo que ahí también es verdad que es cedido. Y ya me acuerdo cuando vino aquí que la gente, igual puede ser el nuevo Van den Belt. Bueno, vamos a ver, porque Tomás nos dio mucho, pero bueno, si lo tienes un año, cantera del Athletic, que malo no debe ser, pues oye, si lo aprovechamos y cualidades se le ven, mucho mejor. No, malo no debe ser, porque yo escuché comentarios de que era la perla de la cantera del Atleti, o sea que confiamos mucho en él, tenemos plantilla y unos juegan ahora y otros jugarán. Que hay temporada para que demuestren todos que tenemos mejor plantilla que el año pasado. Sí, porque además en ese centro del campo yo creo que el equipo ha fichado bastante bien. No tienes a un Van den Belt, que es un jugador que era muy difícil obtener a un futbolista de ese nivel, pero tienes a lo mejor otros jugadores no tan buenos, pero que le dan un equilibrio y unas posibilidades varias al centro del campo, esa zona ancha del campo, ¿no? Sí, porque por ejemplo el caso de Doué, yo creo que es un pulmón que a nivel físico, cuando juega, aporta. El otro día, sin ir más lejos, también en el pase a Mama antes del gol. Y bueno, tienes un poco ahí como dices, ¿no? No tienes un Thomas, pero tienes un variado de varios jugadores, ¿no? Entonces, bueno, si se van cogiendo, de momento Barry estamos viendo que es fijo, Doué va entrando, ahora Ronaldo, bueno, tienes un poco, pues igual no tienes uno como Thomas, pero tienes 3, 4 que pueden suplir ahí. Hablábamos fuera de micrófono de Cámara como opción también para compartir presencia en punta de ataque con Jakobsen en una línea de 2 delanteros, aunque uno de ellos pues más atrasado que el otro. Es otra posibilidad, ¿no? Que no hay que descartar, ¿no, Chimo? A mí Cámara, menos los últimos fallos de gol, a mí Cámara es un delantero que nunca ha sido delantero centro, pero que me ha gustado. Es decir, Cámara podría jugar en casa con Jakobsen. Más un media punta, ¿no? Puede ser. Un bajabalones, sí, y que la enchufe un de Miguel. Miguel jugaba ahí más quizás de enganche. Pero es que lo baja todo. Sí. Baja melones, lo baja todo. Y Jakobsen, que es un tipo alto, que tiene además buen manejo de balón, que se aprovecha buenos centros, que hay jugadores en este equipo que centran bien, como Calatrava, que es el mejor o uno de los mejores asistentes de segunda división, pues también puede sacar bastante rendimiento. Y vamos a ver el papel que tienen los delanteros. Ahora que ha llegado Jakobsen, el papel que tienen Cámara y Markanich, que no han gozado totalmente de la confianza de Johan Platt o no han aprovechado, en el caso de Cámara, esas titularidades que sí le dio el holandés. Interesante ver qué papel van a tener ahora con esta llegada, ¿no? del escandinavo. Claro, es verdad que te ha costado casi 2 millones Jakobsen, entonces ese peso de lo que has pagado por él, pues estamos viendo que está siendo titular, ¿no? El otro día, lo hablábamos antes de empezar, quizás le faltó el gol, pero para mí hace un partidazo dando la asistencia a Barry ahí en ese córner. Bueno, Cámara yo lo veo como Chimo, quizás un poco jugando con 2 arriba, aunque dudo que eso lo cambiemos, porque de normal solo vemos a un 9. Y la duda me la genera ya Markanich, que se pueda quedar en... Bueno, la temporada es verdad que es muy larga, Jakobsen no va a poder jugar todo.
Pero a Marcani, que ahora mismo lo veo muy de 10-15 minutitos, porque a ver cómo, jugando con uno arriba, a ver cómo la acopla. Y que no salga del área, porque en el Claro, área es bueno. sí, en el sitio. Nosotros no tenemos un sistema para bombear desde el primer minuto balones al área. Es decir, yo creo que Marcani lo utilizará pues para desatascar partidos en Castalia o fuera de casa cuando vayamos a muerte y a remontar. El día del Ceuta fue importantísimo Marcanis con sus intervenciones en esos últimos minutos, el penalti que forzó y ese remate al palo. En fin, es un jugador que si se le sabe aprovechar bien puede dar bastante también al conjunto albinegro. Yo sé que cuando llegó a mí no me convenció para nada su fichaje, a nadie, pero a casi nadie, ¿no? Pero bueno, nos ha dado, a mí al menos me tapó la boca el día que marcó el gol decisivo al Eldense y el día que marcó también al Albacete, y luego le anularon un gol también bastante dudoso que debió subir al marcador y se lo anularon. Bueno, Chimo, el lunes a Leganés, ¿no? A viajar a Leganés, ¿no? No, creo que esta vez no. Creo que esta vez no. Lo veremos en la tele tranquilo. Sí. Estuviste en León viendo el equipo, un viaje. Me lo pasé muy bien. Hay que hacer 2 noches para pasártelo bien. Estuve en Córdoba, fue una primera parte buenísima y no pude ir a Santander, pero vamos, la idea es viajar cuando se pueda. Pues pronto habrá más oportunidades, evidentemente, a lo largo de la temporada. Gracias por tu presencia aquí en Plaza Albinegra y hasta una próxima ocasión. Víctor, lo mismo te digo, gracias por estar aquí y bueno, a seguir las evoluciones del equipo y a cantar victorias, ¿no? Sí, a ti, Omid, y bueno, vamos a ver el lunes, si no se gana, pues oye, un puntito como decía Chimo. Yo creo que vamos a puntuar como mínimo. Si ganamos, evidentemente, mejor, pero bueno, ahí seguimos. Sí, a ver si conseguimos los puntos y seguimos en esa dinámica positiva, que es lo que importa, y veremos si esto le da continuidad o no a Pablo Hernández, pero lo más importante, más allá de la decisión que tome el club, es que el Castellón siga con esa dinámica positiva y que siga puntuando y dejando buenas sensaciones como las que dejó en el Reino de León. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias también a todos ustedes, hasta una próxima ocasión. Saludos.